Señores, buenas tardes, buenas noches. Esperamos que estén muy bien, le mandamos un abrazo. Hoy estoy al lado de mi señora madre que quiere compartir con usted un mensaje y una frase que un día leyó en una serie muy famosa que está inspirada en Corintios 2:12. ¿Qué dice? Y cuando te descubras encontrando fuerza real gracias a tu debilidad, cuando hagas cosas grandes en mi nombre, a pesar de esto, el impacto durará por generaciones. Mi nombre es Erika y junto a mi hijo Nicolás queremos que Dios obre también en tus vidas. Surfear la vida hasta que el mar se acabe. Me costó casi 4 décadas comprender que por ahora el mar no se acaba y que podríamos ver la vida como dos grandes mares, un mar espiritual y un mar terrenal. Comprendo y acepto que en este momento aún me falta surfear algunas olas terrenales por motivos pendientes de resolver, pero aún así ya puedo decir que le clamo a Dios y Él me ha respondido, me ha respaldado. Por ello he decidido y me he determinado navegar la vida en el mar espiritual. Así la paz de Dios, que pasa todo entendimiento, estará conmigo aún pasando en el proceso. Para la gloria y honra de Dios, logré experimentar un cambio en mi vida, también en muchas personitas cercanas. Ahora me gustaría compartirlo con todos ustedes y con las fuerzas de Dios, no en las nuestras, también puedan comprender cómo se surfea la vida en el mar espiritual. En este vasto mar terrenal, ante múltiples fracasos en muchas situaciones, intentamos claudicar. Rendirnos es 1000 veces más fácil que seguir en este oleaje de la vida. Para iniciar, traemos la historia de un famoso actor que ya no está con nosotros, Robin Williams. Aún en la cima de un supuesto éxito, luchó con tantas batallas, algunas de ellas la depresión y la ansiedad. Su muerte sirvió para concienciar al mundo sobre la importancia de cuidar la salud mental y evitar el Existe un refrán: dime de qué presumes y te diré de qué careces. En la mayor parte de la sociedad actual, convalidada mayormente por las redes sociales, han contribuido de cierta manera a hacernos creer que somos seres naufragantes en el más profundo mar del fracaso. Nos muestran sus mejores versiones, máscaras y momentos de felicidad o un mal llamado éxito. Pero pocas personas nos muestran sus caídas, sus desafíos o sus debilidades. Estas situaciones mal manejadas, más el facilismo, intolerancia al esfuerzo, la intolerancia al dolor o al sufrimiento, nos causan una profunda impotencia de no lograr lo que supuestamente otras personas han logrado, o el supuesto éxito en los demás, y ver cómo pasa el tiempo y nuestras vidas se quedan estancadas. Además, nos bloquean el conocimiento sobre la verdadera felicidad o el descubrimiento del verdadero propósito de vida. En la mayoría de casos, estas situaciones nos conllevan a padecer alguna de las enfermedades mentales más prominentes del siglo XXI, como la ansiedad, que surge por vivir preocupados y angustiados por el futuro, y la depresión, por no sanar viejas heridas y vivir rumiando el pasado. Estas enfermedades nos bloquean la capacidad de vivir el presente y nos llevan a colapsos emocionales y la desconexión de la realidad, llevándonos a ese hoyo profundo de la depresión, que refleja en sentimientos de desesperanza, inutilidad, culpa. Nos crea un ciclo de pensamientos negativos y que en situaciones extremas nos hacen percibir el como una solución al dolor. Bueno, analicemos esta estadística. Y es que a nivel mundial la depresión afecta a 280 millones de personas y los trastornos de la ansiedad afectan a 359 millones de personas, o sea, prácticamente lo duplica. La ansiedad hoy en día es un factor clave y es una consecuencia más que todo de nosotros los jóvenes por diferentes cosas, pero la mortalidad relacionada con la depresión incluye el tema del que es la tercera causa de muerte entre los 15 y 29 años, y las personas con trastornos mentales graves mueren 15 años promedio antes que la población en general. Los trastornos mentales neurológicos y por consumo de sustancias representan el 10% de la carga mundial de morbimortalidad y el 30% de las enfermedades no mortales. España es uno de los países con mayor consumo de benzodiazepinas,
según informes de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, con una estimación de casi 110 dosis diarias por cada 1000 habitantes reportadas en datos recientes, y otros países como Croacia, Serbia y Portugal. En cuanto a los países con mayor consumo de drogas alucinógenas, las tendencias reguladoras y de investigación en 2024 señalan a países que han tomado medidas pioneras en la integración de estas sustancias en la práctica médica controlada. Al parecer, Australia ha legalizado el MDMA para el trastorno de estrés postraumático y la psilocibina para la depresión resistente al tratamiento bajo un sistema de prescripción estructurado por psiquiatras autorizados. Canadá y los Países Bajos también apoyan el uso terapéutico a través de ensayos clínicos regulados y extensiones limitadas bajo estrictos controles. Y en cuanto al consumo recreativo, a menudo se encuentran las tasas más altas en usos psicodélicos en Estados Unidos, Australia y Canadá. Los informes como la de la ONU y la Unión Europea para el 2024 se centran en el monitoreo de drogas sintéticas ilegales y las muertes relacionadas. Retomando el poder ver la vida como dos grandes mares, un mar espiritual y un mar terrenal, volvamos a nuestro mar terrenal, donde la deshumanización nos ha llevado a dejar a un lado los verdaderos y valiosos tesoros de la vida, como el amor a Dios y el amor a la familia. Por el contrario, en su mayoría nos ha llevado hasta más no poder a la ambición y un inagotable sinnúmero de estilos de vida inalcanzables. Me parece oportuno traer a colación un apunte muy importante sobre espiritualidad y ciencia. Un periodista agnóstico le pregunta a una querida especialista de la salud mental sobre la existencia de Dios. El periodista le pregunta, ¿por qué Dios permite el sufrimiento y el dolor? A lo cual ella le responde con sabiduría que ella no pretende entender a Dios, que ella solamente sabe que existe un ser superior que creó al mundo y que le da paz. Aquí les presento el tsunami de mi vida. Ante tantos fracasos e infortunios en casi todas las áreas de mi vida, me he encontrado allí, en esa isla de la depresión y la ansiedad. Para ese entonces me encontraba viviendo en una zona rural apartada de la ciudad. La depresión, la ansiedad y todos sus componentes a tope máximo procesaba una y mil formas de darle solución a mis situaciones nefastas. Les aseguro que en mis fuerzas busqué intentar pensar que tarde que temprano existiría alguna solución, pero como era de esperarse, pensar en lo bueno era difícil y pensar en lo malo era más fácil. Aquí la oscuridad quería apoderarse de mi cuerpo, de mi alma, pero en mi espíritu aún quedaba una brisa de fe. Aún así, me dolía el alma. En mi mente afloraron pensamientos y sentimientos de miedo, tristeza, soledad, rechazo, desolación, derrota, fracaso, desesperación, acusación, cansancio y desesperanza. Situándonos terrenalmente en ese lugar lejano de la ciudad, justo en ese momento no había encendido los bombillos eléctricos, no había internet. Si llamabas a un familiar tardaría en llegar. Esta misma oscuridad había orquestado todo para el momento cumbre de mi propio final. Esa misma oscuridad susurraba al oído: este es el momento preciso. Estás sola, sin familia, ya estás devastada, derrotada, estás rota, no hay salida. Ya pensaste tantas veces y no hay solución. Pero lo más fuerte y sigiloso que me decía la oscuridad: dime dónde está tu gran Dios, ese gran Dios del que tanto hablaste a tantas personas. Y aún más fuerte y sigiloso: si ese Dios existiera, no permitiría que te estuviera sucediendo todo esto. Así que esto es todo, este es el final. Lo mejor que puedes hacer es aprovechar este momento que he preparado y destinado. Así que termina de una vez. Este es tu propio final. Aquí la oscuridad se quería apoderar de mi cuerpo y de mi alma, pero en mi espíritu aún me quedaba esa pequeña brisa de fe. Así que, por gracia divina,
brotó y resplandeció. Y justo unos segundos antes de dar el paso de mi propio final, sentí el único, verdadero, glorioso y majestuoso abrazo del Padre. En ese momento renací. Inexplicablemente y en lo más profundo de mi espíritu, el Padre me tomó con sus brazos de amor y me dijo: detente, este no es el final, no te rindas, ánimo, soy tu Dios que te ama, te sostiene y te protege. Sé valiente y esforzada. En ese renacimiento empecé a vivir en mi mar espiritual. Hoy quiero decirles que cuando la oscuridad quiere hacerles creer que ha llegado su propio final, solo aférrense a Dios con la pequeña brisa de fe que les quede. Aunque sientan o quieran claudicar, cualquiera que sea su situación, en cualquier área de su vida, estoy tan segura que Dios los recibirá con sus brazos de amor. Y también les dirá: sean valientes y esforzados, vamos a intentarlo una y otra vez más, las veces que sea necesario. Hoy también les digo que cuando atentan contra su propia vida, ahí no terminan las dificultades. Ahí es donde inicia el verdadero sufrimiento eterno. Retomando, vamos al inicio. Recuerden que me costó casi 4 décadas comprender que por ahora el mar no se acaba y que podríamos ver la vida como 2 grandes mares, uno espiritual y otro terrenal. En este nuevo renacer, ocurrido hace poco de menos 3 años, llegó con grandes bendiciones a mi vida espiritual y mucho más a la de los míos. Aún así, no significa que ya no terminarían los huracanes, tifones, ciclones. Pero sí les puedo contar que hace aproximadamente 1 año y medio vi atravesar un huracán. Pero a esta fecha, esa pequeña brisa de fe, ¿se acuerdan? En mi nuevo renacer, había crecido exponencialmente. Así que, para la gloria y honra de Dios, no vi ese huracán como una derrota más. Al contrario, Dios me regaló la capacidad sobrenatural de aceptar, vivir y atravesar ese huracán. Pero esta vez sumergiéndome en un ancho mar espiritual. Este nuevo regalo divino de Dios y la vida me permitieron realizar mis necesidades básicas de subsistencia y en simultáneo empezar a instruirme sobre la búsqueda de mi verdadero propósito. Es por ello que a mis 46 años y aún en este proceso de renacimiento y redescubrimiento, puedo adelantarles que es 1000 veces mejor navegar en el mar espiritual y también que nunca es tarde para redirigir el camino. Entendiendo que nadie aprende de las experiencias de los demás, pero siendo conocedora de los milagros que Dios hace en nuestras vidas y sin que deban de llegar a ese punto de inflexión o a esa noche oscura del alma por el cual yo pasé. Quiero dejarlos con el inicio de una gran conexión donde se podrán identificar con algunas situaciones de sus vidas. Acompáñenme a recordar esta bonita historia de Elías y Eliseo. Oiga, listo, volví yo. Y nada, a leerles esta bonita historia de Elías. Bueno, vea pues cómo fue. Resulta que Elías experimentó un episodio de depresión tan severo que pidió morir, diciéndole a Dios: basta ya, Señor, quítame la vida. Y en 1 de Reyes de 19:4, el profeta Elías cuenta que tuvo una depresión tan profunda que sintió desesperanza, miedo y agotamiento, tanto hasta el punto de pedirle a Dios: por favor, mátame. Resulta que por diferentes factores, entre ellos el miedo intenso, ya que la reina Jezabel amenazó con matarlo. Agotamiento físico y emocional porque viajó una larga distancia hasta Beerseba y luego se adentró un día en el desierto, donde exhausto se sentó bajo un árbol y dijo: me quiero morir. La desesperación fue tal que le dijo a Dios: quítame la vida. Sentimiento de fracaso y aislamiento. Sintió que había fracasado en su misión y se sintió solo en un servicio a Dios, creyendo que era
el único profeta restante. Tristeza. En relatos bíblicos se describe que tuvo un estado de profunda tristeza, pero nuestro gran Dios, en lugar de reprenderlo, le proveyó comida, bebida, descanso y le dijo: tranquilo parcero, que yo le soluciono. Y luego se reveló a Elías con una voz tan apacible y delicada, restaurando su perspectiva, dándole nuevas instrucciones y un compañero que se llama Eliseo. Elías confiaba en su capacidad para realizar la obra de Dios, pero cuando esa fuerza le fallaba, se sentía inadecuado. Sin embargo, Dios no lo abandonó y le recordó que Él lo acompañará en su largo camino. Y así fue como repasamos las siguientes citas bíblicas y podemos conocer el gran propósito que tenía Dios para Elías y su sucesor Eliseo. Bueno, pues vamos a repasar las siguientes citas. Entonces, la primera fue la profecía de la sequía, donde se anunció una sequía de 3 años y medio en Primera de Reyes 17:1. La segunda es la alimentación milagrosa, donde cuervos le llevaron pan y carne en Primera de Reyes 17:6. La tercera es la alimentación milagrosa, donde se multiplicó el aceite y la harina de una viuda en Primera de Reyes 17:14 al 16. La cuarta es la resurrección, donde resucitó al hijo de la viuda en Primera de Reyes del 21 al 23. La quinta es la confrontación en el Carmelo, donde desafió a 450 profetas de Baal. Dios mandó fuego del cielo para consumir su sacrificio. Primera de Reyes 18. Un mensaje divino en su depresión. Huyó atemorizado de Jezabel al desierto y cayó en un estado de depresión, agotamiento, y Dios le responde enviando un ángel para darle aliento y fuerza, no quitándole la vida. Y por último, la ascensión al cielo. Fue llevado hacia el cielo en un torbellino sin morir. Segunda de Reyes del 2 al 11. Bueno, esas fueron las citas de Elías. La cita de Eliseo es la del llamado. Elías lo llamó, Eliseo quemó su arado y recibió el manto de Elías. Al ser este llevado al cielo, simbolizaba la herencia espiritual y el espíritu del profeta, en Primera de Reyes 19 y 19. División del Jordán. Usó el manto de Elías para abrir el río, Segunda de Reyes del 2 a 14. Sanidad de aguas. Purificó un manantial amargo con sal, Segunda de Reyes 2 del 19 al 22. Multiplicación del aceite. Llenó muchas vasijas para una viuda, en Segunda de Reyes del 1 al 7. Elías y la intervención divina, en Segunda de Reyes 16. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que con ellos. Eliseo, sucesor de Elías, oró a Dios para que el siervo de Eliseo también viera la montaña con hombres en caballos y carros de fuego. ¿Cuántas batallas imposibles lidiamos en la vida? Nos vemos solos, abatidos. Acá la ceguera espiritual nos bloquea sin dejarnos ver que Dios puede pelear nuestras batallas, porque el poder de Dios supera todo. Elías y la viuda de Sarepta, Primera de Reyes 17. Eliseo y la viuda de las vasijas, Segunda de Reyes 4. Elías pide una torta de pan a una viuda. Ella le contesta que solo tiene harina y aceite para una torta para ella y su hijo. Elías le promete que si ella le cocina primero a él, la harina y el aceite jamás se van a acabar hasta que Dios envíe la lluvia. La viuda obedece y así fue, el milagro se hizo. Eliseo y la viuda de las vasijas. Una viuda acude a Eliseo porque su esposo murió y dejó muchas deudas. Un acreedor amenaza con llevarse a sus hijos como esclavos. Eliseo le dice que pida a sus vecinos vasijas prestadas, junto con la única vasija que ella tiene, y que entre a su casa con sus hijos y que llene las vasijas con el poco aceite que tiene. Y el milagro ocurrió, se llenaron todas las vasijas. Eliseo le dice a la viuda que venda el aceite, pague la deuda y viva ella con sus hijos con lo que quede. Como la viuda de Sarepta, si podemos servir a alguien, aún estando en nuestro más profundo dolor y sufrimiento, activamos la fe, Dios lo mirará y nos recompensará. O como la viuda de las vasijas, si nos encontramos completamente rotas o rotos, y por más que luchemos en nuestras fuerzas y no veamos solución, creámosle a Dios. Tomemos esa única brisa de fe que nos queda. Aunque no veamos una respuesta instantánea,
Dios estará con nosotros. Dios no nos abandonará y Dios no se cansará hasta ver que nuestras vasijas estén completamente llenas. Conocimos la historia de Elías y Eliseo. Eliseo murió y fue sepultado, pero incluso sus huesos resucitaron a un hombre muerto que cayó en su tumba, mostrando el poder de Dios a través de él póstumamente. Lo encontramos en Segunda de Reyes 13, 20, 21. Solo Dios da vida donde hay muerte. Ahora les quiero decir, no en mis fuerzas, sino en las fuerzas de Dios, y pidiéndole que contemos con su cobertura, con su gracia y con su favor, que ante cualquier tipo de fracaso, ante cualquier situación, eviten rendirse, centren su mirada en Dios, no en la situación. ¿Cuál de estas áreas de su vida es la que está rota? ¿Está estancada o ya no vive? Primero, un fracaso afectivo o emocional, con su pareja, con sus amigos o con la soledad. Recordemos, la ansiedad surge por vivir preocupados y angustiados por el futuro, y la depresión por no sanar viejas heridas y vivir rumiando el pasado. No poder vivir en el presente y sentir colapsos emocionales que nos llevan a la desconexión de la realidad, llevándonos a ese hoyo profundo de la depresión. Un fracaso económico en nuestras finanzas, en nuestros trabajos, empresas o emprendimientos. Un fracaso intelectual o profesional en nuestros estudios, en nuestros aprendizajes. Un fracaso social. Somos inaceptables y enfrentamos bullying o autosabotaje por no cumplir los estándares de la sociedad o las redes sociales. Debemos dejarlo todo y empacar nuestra vida en 2 maletas. ¿O acaso un fracaso espiritual? ¿No conoces a Dios o no crees en Dios o nunca te hablaron de Él? Tu mente te hace pensar en un Dios lejano, en un Dios castigador, lleno de requisitos incumplibles. O nuestra sociedad y la religiosidad está haciendo sentir que acercarse y conocer, recibir milagros de Dios es solo para personas hiperperfectas. Concéntrate en la grandeza de Dios, no en el tamaño de tus fracasos, esos oleajes, huracanes o tsunamis de la vida, así como lo hizo con nosotros, también como lo hizo con Elías, con Eliseo, lo hará en tu vida. Ver la montaña con hombres en caballos de fuego, ver cómo la harina y el aceite no se acaban hasta que Dios envíe lluvia, y poder ver también cómo se llenan todas tus vasijas. Y para concluir, hoy les puedo decir que cada una de esas situaciones vividas en los mares terrenales y espirituales que experimenté a sangre y fuego, no recibí la teoría, fue directamente a la práctica, a sangre y fuego. Gracias a Dios, mi vida se transformó. Dios estaba conmigo en cada uno de esos momentos. Así que, gracias a mi gran Dios, logramos salir avantes. Quiero contarles que aprendí sobre la fe, aprendí sobre el amor, el perdón, la humildad, no desde nuestras fuerzas, sino con las fuerzas que Dios nos da. Y esa preciosa experiencia divina me llevó a entender que incluso puedo ayudar a las personas que me hicieron daño. Dios Padre estaba conmigo en el más duro momento. Dios Hijo, que se hizo humano para sentir nuestras debilidades e infortunios y morir por nosotros. Murió en la cruz para que nosotros fuéramos redimidos y perdonados por nuestros pecados. Espíritu Santo, que nos guía, nos habla en todo momento. Dios envía grandes instrumentos en la tierra, ángeles, arcángeles, para que acampen a nuestro alrededor. Él nos cubre siempre con su sangre preciosa y con su sangre misericordiosa. Dios envía sus instrumentos acá en la tierra en forma de familia, en forma de amigos y en forma de personas que ni siquiera nosotros conocemos. Cuando sus mentes se llenen de oscuridad y hagan dudar de la existencia de Dios, pero en cambio si te hagan creer en la oscuridad y se dejen llenar de angustia, depresión, ansiedad y todos sus componentes, y cuando esta misma mente llena de oscuridad les diga, ya es hora, no puedes más con esto, la única solución es tu propio final. En ese momento no importa lo que estés atravesando, fuiste elegido
entre millones y millones y millones, porque fuiste elegido al nacer y así que ya ganaste tu primera gran batalla. De seguro que no ha sido en vano. Te acompañaré a navegar las olas buenas y las no tan buenas. No te aseguro que no nos alcanzará un gran oleaje, pero te aseguro que estaré contigo, acompañándote y juntos llegaremos a puerto de vida. No me cansaré hasta que cumplas el propósito por el cual fuiste llamado. Estoy y estaré contigo. Levántate, resplandece. Busca ahora el mar de la vida espiritual. Ríndete ante el mar de la vida terrenal. Surfea la vida hasta que el mar se acabe. Ríndete al mar terrenal, no en tus fuerzas, ríndete. Y así podrás renacer y resplandecer. Muy bien. Entonces, después de todo esto, ¿cuál es la invitación para usted que nos está viendo, que a lo mejor son situaciones de las que usted está pasando en este momento? Pues la invitación es muy sencilla. Permita que el Padre lo abrace, que también llegue a su vida y que extienda sus brazos de amor para que usted pueda surfear la vida. ¿Hasta qué? Hasta que el mar se acabe. ¿Y qué hay que hacer entonces? Hay que seguirlo intentando una y otra vez más.